Buenos días, muchas gracias Valeria por la presentación. Queremos agradecer las tres muchísimo al Malva por esta invitación, por este proyecto, a Marita García, a Guadalupe, Fernando, Valeria por esta invitación y agradecer este espacio que hemos tenido de intercambio caluroso y muy estimulante a lo largo de todo este año. También, bueno, por supuesto, desde el involucramiento de la Escuela de Arte y Patrimonio de la UNSAM. Así que, bueno, muchas gracias por este espacio y en particular, además también... en particular, además, agradecerle a Florencia y a Damasia por esta invitación a pensar juntas esta obra clave de la historia del arte argentino. Esta presentación parte de considerar a Manifestación como una propuesta multifocal, discutiendo la idea de un único foco visual o disciplinar para su comprensión. En efecto, el trabajo durante este año ha permitido reconfirmar la ya reconocida y sostenida necesidad de la convergencia de saberes y abordajes disciplinares, en este caso, para llevar adelante una indagación sobre la pluralidad de facetas de esta pintura. Si es evidente la relevancia que los múltiples focos aportan al análisis de esta obra clave de la historia del arte argentino, este trabajo apunta desde un cruce entre el abordaje sobre la materialidad de Manifestación y una perspectiva histórica a reflexionar sobre los usos de técnicas, de tradiciones pictóricas y la revisión y construcción de genealogías iconográficas puestas en juego por Antonio Berni en esta obra de gran formato. El estudio implica un análisis de la imagen, su composición y propuesta temática en relación con las especificidades de su soporte y las técnicas de ejecución elegidas por el artista rosarino, teniendo presente que tanto la selección de materiales como de metodologías pictóricas hacen, de igual manera, una forma de construir historias. Así, en la primera parte de la ponencia vamos a desarrollar un abordaje de la pintura desde su materialidad, considerando las particularidades de Manifestación en relación con otras obras de Berni de esa década. Luego se dará cuenta del sentido de su uso y análisis de la técnica del temple y finalmente se vinculará a la especificidad de la resolución pictórica de esta obra con otras referencias a la iconografía de la Manifestación dentro de la producción de los años 30 para considerar el discurso sostenido por Berni en aquellos años dentro del mapa del arte social en la Argentina. Desde una perspectiva integral, entre historiadores, conservadores y científicos, nos abocamos desde hace varios meses al estudio histórico, estilístico y material de Manifestación. Es sabido que conocer una obra en profundidad exige siempre un abordaje interdisciplinario. Sin embargo, en muchos casos, es difícil de concretar por los tiempos y costos que conlleva. Celebramos que en esta ocasión haya sido posible con ostensibles resultados y al mismo tiempo con la generación de nuevas preguntas. Incuestionablemente, la determinación de estudiar una pintura de esta envergadura movilizó fructíferos intercambios desde múltiples y heterogéneas posturas que iremos develando a lo largo de toda la jornada. Aproximarse a Manifestación con las diferentes miradas especializadas reveló varios aspectos del trabajo de Antonio Berni. El principal e ineludible enfoque se centra en observar la representación de la sosegada protesta compuesta por una insondable y abigarrada multitud de trabajadores que pone en evidencia como certeza inicial el compromiso del artista con su época. Superado este impacto del discurso expresivo, plasmado en esta imponente imagen y orientando el examen a los materiales constitutivos de la obra, es importante remarcar que Berni eligió pintar por primera vez sobre una tela de grandes dimensiones con una técnica al agua y utilizando como soporte la arpillera. Este rústico lienzo y el enorme formato que luego volverá a emplear en varias oportunidades le permitió exponer una lectura sobre la realidad opresiva a través de los primeros planos con rostros que sobrepasan ampliamente el tamaño natural. Esa sucesión de agolpadas y colosales figuras fue posible gracias a la vasta superficie del soporte que, aunque se trata de una tradicional tela montada sobre un bastidor, funcionó a la manera de un mural y, en consecuencia, a estas pinturas se las asocia frecuentemente con lo que se conoció como mural portátil o mural transportable.
Cabe destacar que para Berni, los pasos inaugurales sobre el muro fueron las diferentes experimentaciones realizadas en ejercicio plástico, la obra que llevó adelante junto al equipo poligráfico liderado por David Alfaro Siqueiros en el año 33. El mexicano, exiliado de su país natal y acostumbrado a monumentales murales, se vio restringido a desarrollar sus virtudes artísticas en un ámbito privado, como fue la bodega de la Quinta de los Granados, perteneciente a Natalio Botana. Los limitados medios en la Argentina conservadora de aquella época confinaron al grupo a trabajar en un sótano recluido, casi en secreto, con una estructura abovedada que constituyó el señuelo perfecto para la experimentación. Siqueiros, junto a un consagrado Spilimbergo, el escenógrafo uruguayo Enrique Lázaro y los jóvenes Juan Carlos Cantañino y Antonio Berni, edificaron esa ilusión visual después de un arduo trabajo de bocetos con perspectivas múltiples y ayudados por la proyección de imágenes. La necesidad de cubrir grandes espacios en poco tiempo les impuso nuevos métodos pictóricos. En su estadía en Los Ángeles, Siqueiros había comenzado a probar tanto las pinturas industriales y la brocha mecánica en reemplazo del pincel, como el trabajo colaborativo con la ayuda de estudiantes. Poco tiempo después, en la Quinta de Don Torcuato, el equipo poligráfico dio un paso más e innovó con un material como el silicato de etilo aplicado con una pistola de aire. El soporte era de carácter cementicio en lugar de la tradicional cal y arena, pero con el desafío de emplear un mortero que aún estaba fresco a la hora de pintar. Todas esas figuras que envuelven al espectador fueron realizadas con la fusión de recursos tradicionales que se remontan al Renacimiento, como el empleo de jornatas y el trabajo en equipo, conjugando con alteraciones tecnológicas como el aerógrafo, los colores industriales y el muro de cemento. Ejercicio plástico es indudablemente una obra cautivante. Por un momento, Siqueiros dejó su lucha política pública y se recluyó junto con sus colegas en un aprendizaje en todo sentido. Con un carácter casi intimista, el equipo poligráfico revolucionó sobre una compleja topografía arquitectónica y con un alarde de escorzos y figuras serpenteantes, experimentó con nuevos materiales y nuevas formas de ejecución. Mujeres casi en su totalidad que nadan, miran, indagan, constituyen una temática sin contenido político ni social para el mexicano. Un caso inusual y aislado, pero con una fuerte renovación en cuanto a composición, técnicas y herramientas. Ejercicio plástico fue una nueva concepción para la pintura mural y para la plástica. Con el apremio de cubrir grandes superficies en poco tiempo, el equipo poligráfico experimentó fundiendo materiales e instrumentos de vanguardia con prácticas tan antiguas como la pared fresca. Durante la búsqueda, el grupo exploró nuevas metodologías, pero la fuerte impronta académica nunca quedó de lado. Con este antecedente, tan cercano en el tiempo, es posible especular entonces que toda esa experiencia vivida dejó su marca en Berni y que influyó de manera decisiva en la elección tanto del soporte como de la técnica pictórica para llevar a cabo manifestación. Es cierto que el bajo costo de la arpillera puede vincularse con una economía precaria del emergente pintor. Sin embargo, no sería descabellado suponer que el carácter mate otorgado por la técnica acuosa, combinado con la rusticidad del soporte, colaboraron en una apariencia y acabado más cercano al de un mural que al de una pintura de caballete. La falta de brillos y transparencias propias de los pigmentos que fueron mezclados con un vehículo afín con el agua, como la cola animal o el huevo, exigen de una cierta pericia por parte del artista. Es sabido que con esta técnica es sumamente complejo crear volúmenes por la dificultad que implica obtener variedades de matices, luces y sombras, o las codiciadas veladuras tan recurrentes y explotadas en la pintura al óleo. El resultado final que se adquiere con el empleo de los medios acuosos suele ser más plano debido, entre otras cosas, a la rapidez con que seca la pintura. Esta condición impide lograr pinceladas fundidas o sutiles transiciones, y es por ello que el mismo Berni se valió de los finos trazos cruzados y paralelos tan frecuentes en la pintura al temple. Con ese artilugio, el joven artista consiguió generar ciertas oscilaciones en el claroscuro y los medios tonos,
sobre todo en las figuras principales de los primeros planos. Por otra parte, la paleta acotada, tan característica del mural, también es evidente en esta imponente representación. Aun cuando existen indiscutibles modulaciones del color, el aspecto de manifestación se aproxima más al de un mural o a las técnicas gráficas que a la pintura al óleo. Con todo, es interesante percibir cómo la aspereza de la superficie y la escasez de brillos, además de la restringida variación cromática, ayudaron al rosarino a intensificar la atención de la multitud, protagonista de la pieza que nos ocupa. Las imperfecciones de la arpillera y el uso de un aglutinante carente de reflejos incrementan la dureza en los semblantes. Del mismo modo, las líneas, estrías y surcos que recorren las caras acentúan la gestualidad y la expresión de los rostros arrugados que transmiten una profunda desazón a cualquiera que los observe. Esa luz y sombra tan contrastada, desprovista de transiciones y tan distintiva del temple, es sin duda una característica de la técnica que Berni supo explotar para generar un público melancólico y triste. En este punto sería pertinente analizar si la intención de Berni en manifestación se relaciona con una vuelta a la pintura tradicional y un homenaje a los antiguos saberes, o la pretensión de conseguir un acabado y apariencia similar a los murales, o simplemente el bajo presupuesto que manejaba. Sin una respuesta a esas preguntas, podemos afirmar que en Chacareros, una obra del año siguiente, Berni vuelve a representar a trabajadores rurales y a obreros. Del mismo modo, también elige nuevamente el gran formato y la arpillera como soporte de ese mural portátil. No obstante, a diferencia de manifestación, en Chacareros el lienzo está compuesto de 6 bolsas de azúcar cosidas entre sí, y no hay duda que en esta oportunidad la elección de la tela no se vincula con una insolvencia económica, sino que el rústico material constituye un recurso expresivo. Una única bolsa provenía de la provincia de Jujuy, del ingenio La Esperanza, mientras que las 5 restantes, con disímiles sellos de compañías azucareras como Santa Ana o Aguilares, acusaban 3 distintos ingenios tucumanos. Lo interesante en este soporte de yute es que, de tratarse de una preferencia puramente estética, las inscripciones podrían haberse colocado del lado sobre el que Berni iba a pintar y quedar sepultadas bajo las sucesivas capas pictóricas, como es el caso de la obra Figura de Spilimbergo del año anterior a Chacareros. Sin embargo, en la obra del rosarino, las piezas de tela se unieron mediante costuras, exhibiendo las particularidades propias de cada refinería azucarera, que incluyen, además de los datos de los propietarios, denominaciones o números de inventario, el registro del año 1934. Indudablemente, la disposición de las bolsas es exprofeso y constituye, como apunta Barrio en su artículo, un ejemplo ideal de coincidencia absoluta entre el mensaje y el medio para transmitirlo. Asimismo, en lo que se refiere a detalles técnicos, la dimensión del soporte alcanzada en esta enorme pieza supera los 180 por 250 de manifestación, consiguiendo una superficie de 210 por 320 centímetros. No solamente la pintura ostenta un tamaño sensiblemente mayor, sino que, compositivamente, las diferencias con la pintura que hoy nos convocan residen en la disposición ordenada y sin supremacía de los personajes retratados de cuerpo entero y ubicados como cualquier comunidad que se congrega para sacarse una foto grupal. Aunque el empleo del óleo posibilitó una pincelada más suelta, una rica variedad cromática y seguramente una tarea menos compleja para Berni, por las virtudes que los pigmentos al aceite otorgan, la combinación de este aglutinante con la arpillera degradó las frágiles fibras del yute. Este deterioro exigió una radical intervención estructural y fue para ello necesario adherir un refuerzo en el reverso de la obra. Ventajosamente para manifestación, este problema fue evitado gracias al uso del temple como técnica pictórica. La carencia de cualquier sustancia corrosiva agregada a un lienzo de estas características favoreció sin duda la conservación de la obra a nivel estructural. En cuanto a manifestación,
La tela, un momento, tengo que organizar. Ahí está. La tela, que cumple la función de soporte, como ya se mencionó, está compuesta por 3 paños prolijamente cosidos. Observamos costuras verticales. Al estudiar la trama de la tela por reverso, se pudo constatar que resulta un tejido bastante tupido, a pesar de ser arpillera, y si bien se entiende que su proceso de oxidación es inevitable al tratarse de un tejido compuesto por fibras orgánicas, la base de preparación y la elección de aglutinantes acuosos han contribuido a su conservación. Se observa además sobre el margen lateral izquierdo del reverso de la tela y a lo largo del margen inferior una aureola provocada por mojaduras aparentemente de agua. Corresponde mencionar que fueron agregados alargues marginales a esta tela. Estos alargues marginales fueron realizados con tela de lino en todo el perímetro de la obra y adheridos con Bebafilm en los años 90. Respecto de esta intervención, quería mencionar que al momento estamos en diálogo con Rafael Maino, por lo tanto queremos públicamente expresar el agradecimiento por su apertura y su interés en colaborar con nosotros y como este es un trabajo en progreso, aún restan algunas conversaciones para que nos dé más precisiones sobre cómo fueron estos tratamientos. Estimamos entre el año 91 y 92, no sabemos si antes o después de que la obra estuviera en la Bienal de San Pablo. La obra, por otro lado, conserva su bastidor original de encastre fijo, sin biselar, con travesaño y refuerzos en sus 4 ángulos, como ya mencionó anteriormente Valeria. Es interesante mencionar que en tiempos recientes a su visita a la Argentina, Siqueiros había trabajado en soportes de yute y tejidos de fibra de nequén durante sus días en prisión, viéndose impedido de expresarse en el formato mural. Podemos mencionar 2 de estas obras, Madre Proletaria, que en conversaciones de nuestras reuniones Roberto Amigo mencionó justamente estas referencias. Lo que nos llama poderosamente la atención es que la obra que ven ahí en pantalla, Madre Campesina, la de la izquierda, tiene un tamaño coincidente casi con el tamaño de Manifestación. Eso nos pareció algo súper interesante, si bien el formato en lugar de apaisado es vertical. Mide casi 2,5 metros por 1,80 m. También Orozco, por su lado, en esos años se ocupó de representar en México multitudes en marchas o con actitudes de protesta, y también desde la técnica nos interesa ver que elige para la realización algunos bocetos de murales con la técnica del temple sobre papel, además del dibujo y la estampa. Ahí se pueden ver las imágenes de referencia. En el marco del retorno al orden de los años 20, Berni había visto en Europa la tendencia de revalorizar la tradición artística muralista desarrollada por Giotto y los artistas italianos renacentistas, y a la vez recibe en Francia el impacto de las lecciones de André Lot, quien marca su influencia en los pintores modernos, tanto por la circulación de su manual de pintura, leído y considerado en todo el mundo del arte occidental de aquel periodo, pero también por sus clases en su taller parisino. Sus lecciones remarcaban la profundización de la técnica y la composición armónica, tomando como referencia el desarrollo visual y la pericia lograda por los grandes referentes de la pintura. En esta instancia quiero agradecer en particular a Alejandro Bustillo por sus recomendaciones y menciones frecuentes en nuestras conversaciones acerca de lo interesante de leer a Lot y lo que él influyó en los artistas de Berni y su época,
Y también quiero agradecer a Nancy Rojas, quien fue muy amable en prestarme su Tratado del Paisaje. Este es un ejercicio, lo que ven en pantalla, la verdad es un poco un juego que se me ocurrió hacer, tratando de entender cuál puede haber sido la organización de la composición que se propuso Berni. Seguramente Alejandro luego mencionará cosas más concretas. Esto es algo que yo me di el gusto de jugar simplemente. También agradecer a Silvia Dolinco por ayudarme a manejar un poco estos conceptos que son más teóricos, porque bueno, exceden un poco mi conocimiento de estas fuentes, pero era parte también de este trabajo en conjunto, ¿no? De animarnos por ahí a cruzar un poco los límites y aprender de los otros. Como comentó también anteriormente Valeria, Manifestación nos ha impulsado a plantear ciertas preguntas, no solo acerca de los materiales elegidos por Berni para plasmar su obra, sino también acerca del proceso creativo y la evolución de su estado de conservación a lo largo de sus casi 90 años. Aclaremos en esta instancia el alcance en el proyecto Manifestación en Foco en lo que a estudios materiales y científicos de la obra se refiere. Como vemos en el esquema de referencia, acá les pido disculpas a los científicos en este caso porque traté de alcanzar un poco a quienes no están tan en el tema de los análisis, pero bueno, por suerte ellos después tienen la palabra. Entonces van a poder corregir o agregar a los posibles errores. Pero la idea era tratar de facilitar la comprensión de por qué recurrimos a tantas técnicas distintas, porque en general se va como complementando y contrastando los resultados con cada una de ellas. Y a veces no podemos llegar tan lejos como nos gustaría con alguna y nos puede complementar la información que brinda otra técnica. Entonces, bueno, como vemos en el esquema de referencia, cada técnica permite estudiar la obra en distintos niveles y aspectos. También tiene que ver no solo la técnica, sino qué tipo de material está recibiendo esa posible, digamos, o energía o radiación o lo que fuere, y cómo ese material responde. Por eso, para nosotros, para los conservadores también es complejo entender ese intercambio entre tecnología, energía y respuesta de los materiales, y este proyecto ha sido muy enriquecedor en ese sentido, ¿no? Tener como esta posibilidad de dialogar en grupo y poder entender los resultados, bueno, con las miradas particulares y los aportes de cada una de las áreas. Bueno, luego podemos comentar que se recurrió a técnicas no invasivas, consistentes en principio en fotografías que son las que más se han hecho de la obra a lo largo de su estancia en Malva, con luz visible, directa, reflejada, transmitida y rasante. En pantalla vemos una toma realizada. Quiero agregar acá, perdón, Damasia, pero sí me parece que corresponde agregar una mención. Durante todos estos años hubo una cantidad de cuidados, de seguimiento, de conservación de la obra, y el registro fotográfico es como lo que siempre tenemos como más a mano, más sencillo, entre comillas, para poder ir constatando que la obra se mantenga en determinadas condiciones. Entonces no quiero dejar de mencionar a los conservadores que han estado en contacto con la obra y haciendo registros de este tipo de imágenes visibles. Por supuesto Alejandro Bustillo, Victoria Filippelli, Orieta La Roca, Lila Madambashi. Ellos han venido siguiendo, digamos, el hecho de tener la obra como parte de una colección permite esta cuestión del día a día de seguir su estado y bueno, y procurar que continúe estando de la mejor manera posible. Bueno, la siguiente diapo, ahora sí, perdón. Las tomas con radiografía, con radiación ultravioleta, en este caso también
corresponde que mencionemos que ha sido una linda experiencia durante este año indagar con Alejandro en el tema de la fotografía de la obra, recurriendo a los UV, actualmente con tecnología LED, por lo tanto hubo que hacer ciertas adaptaciones, pero fue algo muy, muy interesante y divertido, debo decir. Bueno, luego la fotografía infrarroja con luz directa y transmitida. En pantalla vemos una imagen tomada con luz transmitida, y para explorar la técnica de la fotografía infrarroja, también fotografía infrarroja digital, también debemos aclarar y agradecer que contamos con la experiencia y la valiosa colaboración de Viviana Gil, así que muchas gracias a Viviana, que está hoy con nosotros en el auditorio. Y por otra parte, también se hicieron tomas radiográficas. Bueno, acá vemos en la imagen un ejemplo. Respecto de la técnica de radiografía digital, corresponde mencionar el asesoramiento de varias personas. Para nosotros fue un desafío importante porque inicialmente tuvimos unas conversaciones con Alejandro Bustillo, por supuesto, Mercedes de las Carreras y Mariana Marchesi y Marita García, explorando la posibilidad de contar con la ayuda de ellos y el préstamo del equipo con que cuenta el Museo Nacional de Bellas Artes, que es un equipo de radiografía analógico y que es un equipo diseñado especialmente para obras de arte, lo cual era un gran lujo poder contar con esa tecnología. El problema es que a nosotros también nos hacía falta explorar la posibilidad de la radiografía digital que nos permitía, en el caso de una obra tan grande, que ya hace varios años se ha decidido no estar trasladando, no estar moviendo fuera de Malva en lo posible, y también porque abre oportunidades o posibilidades a futuro el poder contar con la cuestión de hacer radiografía digital in situ, ¿no?, en Malva. Entonces, voy a ser más corta luego con otras cosas, pero no quiero dejar de agradecer porque nos costó bastante lograr esto. Quiero mencionar en principio a Alejandro Bustillo por el aguante con todas estas innovaciones que se fueron planteando, a conservadores mexicanos que fueron de gran ayuda, porque esta técnica es una técnica que yo había visto en México en el año 2012. Entonces menciono a Patricia de la Garza, a Roxana Romero Castro y al radiólogo Guillermo Rodríguez Tlachi, quien es el responsable del Laboratorio de Radiología de la Comisión Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Y por otra parte, en el entorno Malva, no dejar de agradecer a Marita García, que me dejó seguir con esta cosa que ya era una obsesión indigna. Incluso Emilio Sarier, para quienes de Malva también nos colaboró, nos mencionó personas conocidas. Contamos con el asesoramiento del doctor Mariano Pereira del Sanatorio Mater Dei, para que se vean un poco. Las primeras pruebas las hicimos con muestras que preparó Alejandro para llevar al Mater Dei y hacer unas primeras pruebas para poder entender los parámetros con los que funcionan los equipos digitales, a diferencia de los analógicos. Y bueno, luego contamos aquí con Alejandro Bocelo, que es un veterinario especialista en radiología digital, quien fue quien tomó las tomas acá en Malva. Bueno, disculpen toda esta digresión, pero creo que es muy importante porque para nosotros fue complejo. Malva tiene muchas otras tareas paralelas a este proyecto y realmente valoramos mucho el lugar que se le dio a esta exploración, que podría haber llevado a ningún camino, pero por suerte, o a ningún destino, el camino está ahí. Pero bueno,
Ya veremos a través de otras presentaciones, las de Alejandro mostrarán parte también de estos hallazgos. Por otra parte, el registro fotográfico con luz visible que había realizado Alejandro en el año 2012, compuesto por un mosaico de 25 tomas fotográficas que cubren la totalidad de la imagen pictórica, resultó un valioso material de referencia para reflejar y también dar seguimiento al estado de los recubrimientos de la obra y el estado general de conservación de la obra. La escasez de registros fotográficos a lo largo de los años de esta obra dificulta la intención de precisar en qué momento se realizaron ciertos cambios compositivos notables, como la modificación del muro que vemos en la imagen de la izquierda, y en qué instancia también se dieron ciertas alteraciones de fisonomía de algunos personajes. Bustillo también, quien intervino la obra en 1984, en el contexto de la muestra que se realizó en el Bellas Artes, se ocupará seguramente de precisar el alcance de aquella intervención, así como de analizar evidencias de otras restauraciones que se ha podido corroborar. Como les decía antes, al menos ha habido una restauración a principios de los años 90. Recurriendo a las posibilidades que brinda la radiación ultravioleta, esto que les mencionaba, se hicieron tomas con el fin de estudiar y en lo posible identificar pigmentos aglutinantes, colas, resinas, repintes. Las tomas ejecutadas durante este año permitieron corroborar la superposición de capas de pintura para suprimir ciertas formas o figuras o simplemente corregir su disposición espacial. El contraste de los estudios realizados con luz visible, radiación ultravioleta y radiografías muestran que Berni eligió agregar personajes sobre el ángulo superior derecho para potenciar la idea de multitud. Con ese mismo fin, decidió incluso anular elementos, como es el caso de la cartela rectangular que se puede ver en la toma radiográfica, pero que no es observable en la composición final. Luego, Silvia va a agregar algunos datos, ¿no?, a esas imágenes. Asimismo, y tal cual como fue señalado en una de las reuniones de trabajo con Roberto Amigo, Berni decidió suprimir un gran cartel que se percibe en la radiografía sobre el cuadrante superior izquierdo y que en la composición final solo se adivina al ver un fragmento de varilla en la mano de la mujer, ubicado sobre el margen lateral izquierdo. A través de la fotografía infrarroja, con luz directa y transmitida, se buscó la evidencia de un dibujo subyacente sin demasiados resultados certeros, aunque, como veremos más tarde, vale la pena seguir explorando este recurso. Bueno, hemos consignado que Berni pudo haber optado por el temple tanto por su accesibilidad económica como también por su experimentación con el material y esa asociación con la visualidad de un mural. A la vez que también por una elección en términos de su anclaje en la tradición. En esos años del retorno al orden, la elección del temple remitía a una técnica de la pintura histórica. Se trataba de una toma de partido propia de las corrientes que, desde distintas estrategias y decisiones estéticas, en distintos puntos del mapa cultural occidental de entreguerras, apuntó a una recuperación de narrativas, iconografías y también de técnicas de la tradición artística. En esta línea argumental, por supuesto, podemos, pero también más allá de esa línea, recordar la recurrencia de Berni a imágenes asociadas a la pintura religiosa, no esta precisamente, sino la anterior, como la Virgen con el niño, o que aparece en manifestación o en chacareros. Dejémosla acá en todo caso la imagen. El oficio a disposición para concretar una buena resolución formal, la rigurosidad en el manejo de los recursos visuales para lograr un equilibrio compositivo, la pericia para resolver dificultades en la factura, resultaban factores valorados entonces con particular atención.
Al momento de la realización de Manifestación, Berni ya era un pintor virtuoso y conocía y aplicaba estos lineamientos rectores del arte moderno. Puede sostenerse que su uso del temple no solo evocaba el conocimiento de un recurso del pasado, sino también un posicionamiento dentro de la escena contemporánea. Elegir esta técnica en el marco de los valores plásticos de la época era, conceptualmente, una decisión de gran actualidad. Junto a este abordaje moderno del temple histórico, Berni también puso en juego al momento de la creación de su imagen otros recursos menos consagrados, pero de significativo aporte. Como mencionó Fernando hace un ratito, el uso de fotografías y también de grabados como referentes para su composición. Contrariamente al caso de la recuperación del temple desde el pasado, fotografía y grabado eran para esos momentos medios de creación de imágenes novedosas. Eran medios novedosos, que se encontraban fuera de alguna forma del canon artístico. Si la fotografía no conllevaba un particular valor simbólico, el reconocimiento del grabado era significativamente menor frente al lugar de la pintura como epicentro de la legitimación moderna. Ahora sí. Sin embargo, Berni se muestra atento a estos nuevos medios. La fotografía publicitaria, el rostro aquí de Greta Garbo en Susana y el Viejo, también de la colección del Malva, aparecía como recurso clave para la exploración del collage en esta obra de 1931. Para Manifestación, en cambio, la siguiente, Berni apela al recurso de la fotografía de registro social, incluyendo algunas fuentes del archivo del diario Crítica de Natalio Botana, ya mencionado por Damasia como dueño de la locación donde el año anterior se había realizado ejercicio plástico. Así, Berni selecciona algunos rostros de modelos anónimos, pero reconocibles en su fisonomía. En un juego de medios, Berni pasa de la fotografía multiejemplar a la pintura única, o más bien a la relectura pictórica de los registros fotográficos, y así las caras fotografiadas de los manifestantes populares pasaron a ser versionadas en la pincelada del temple. Las caras dispuestas en las primeras hileras de la composición aparecen como una acumulación apretada, aunque detalladas e individualizables. Pero al seguir la dirección de fuga del conjunto de manifestantes, los rasgos de las caras se van haciendo más sintéticos e indiferenciados, sobre todo a partir del espacio que se demarca en torno al cartel Pan y Trabajo. La pancarta, dispositivo gráfico ya por entonces propio de la formulación de demandas populares en marchas y reuniones en el espacio público, se constituye así en foco de atención. Frente a la progresiva disolución de la definición de los rostros, la pancarta gana protagonismo, tanto por el impacto de su texto de demanda concreta y contundente, como por lo llamativo de su plano rectangular resuelto con pigmento blanco. En el recorrido de enfoques, la ubicación y el texto del cartel sustituyen a los gestos, y es allí donde la referencia al reclamo cobra una dimensión cabal. Sin embargo, es posible en este análisis llevar el foco de atención un poco más allá de ese punto y desplazarlo hacia un detalle menos considerado hasta el momento, pero que las discusiones e intercambios sostenidos en el marco de este proyecto han permitido darle una nueva atención. Allí donde la manifestación continúa y se prolonga en torno y por detrás de la pancarta en ese último tramo de la fuga de la masa. Allí donde ya se han diluido los detalles de las caras y se esboza un conjunto de cabezas abigarradas como idea de multitud desplegada en el espacio público. Es en ese espacio, que antes también mencionaba Florencia, que los estudios de radiación ultravioleta han permitido encontrar subyacentes, fragmentos de escritura a modo de pintadas políticas sobre el muro, luego tapadas por Berni para profundizar la atención sobre la masa como protagonista. Desde el punto de vista material y en comparación con otras partes de la pintura, esa parte de la fuga de la escena es una zona con poca materia, que puede ser leída como un agregado al final de la realización pictórica para realzar la idea de la multitud. La síntesis de los rostros está definida a partir de unos pocos trazos de pinceladas rápidas y sueltas. Algunas de las caras podrían pensarse resueltas como en negativo, aquí la imagen de la derecha, casi a modo de alusión a la reinversión de una matriz o cliché gráfico. Y es sobre esta relación con la gráfica que queremos detenernos a continuación.
La mirada sobre este sector de manifestación, que a priori resulta menos pregnante en términos de su impacto narrativo, es significativo para dar cuenta del desarrollo del trabajo de Berni a partir de un diálogo con fuentes y recursos contemporáneos. Más concretamente, un conjunto de grabados de aquellos años. En verdad, el diálogo con el referente gráfico atraviesa la pintura de lado a lado. Como ha sido sostenido con agudeza por Roberto Amigo, la silografía Los ciegos, de Víctor Deleuze, resultó un referente clave para Berni en su respuesta a las posiciones de la Iglesia Católica y su impacto sobre la clase obrera, sobre todo en el marco del Congreso Eucarístico de 1934. El rosarino abrevó en la composición y el recurso del close-up que aparece puesto en juego en esta obra de Deleuze, perteneciente a la serie de ilustraciones para Las flores del mal de Charles Baudelaire, obra que tiene su espejo o correlato en la estampa Las pequeñas viejas, con línea de fuga semejante a la de manifestación. Pero si Berni presta atención a este artista flamenco activo en la Argentina, referente del grabado moderno de orientación conservadora y católica, también inscribirá su obra, la siguiente, en relación con propuestas visuales de la izquierda dentro de una reciente constelación sobre la manifestación desplegada en particular desde las filas del comunismo. En efecto, considerando el aspecto compositivo e iconográfico, la pintura también puede ponerse en relación con un conjunto de manifestaciones gráficas de aquellos años producidas por artistas como Guillermo Faccio-Ebecker, Abraham Vigo, Adolfo Belloc, Demetrio Ruchúa o Víctor Rebufo. Un poco después, Clement Moreau, lo tenemos por ahí. En este sentido, algunas de las estampas de la serie litográfica Tu historia, compañero, de Faccio-Ebecker de 1933, resultan referencias destacadas, en especial estas dos láminas, la 8 y la 11. La figura del orador y la multitud abigarrada que presentan fueron imágenes que circularon ampliamente en aquellos años. En primera instancia, por supuesto, como parte del álbum mencionado, pero también en su reproducción en distintos medios gráficos de izquierda, como la revista comunista Actualidad o la anarquista Nervio, que potenciaron la inherente multiejemplaridad del álbum impreso. Estas imágenes tuvieron gran impacto a mediados de 1933, en los mismos tiempos en los que Berni compartía experiencias y debates con Siqueiros. Otra de las litografías de Tu historia, compañero, fue portada del primer número de la revista Contra, que, dirigida por Raúl González Tuñón, puso en el centro el debate de la presencia de Siqueiros en Buenos Aires. Allí, de hecho, la número 3, a la derecha, es un fragmento del mural Mitin Obrero que Siqueiros había hecho en Los Ángeles y ya para ese momento estaba tapado. En contra, también se publicó el manifiesto de lo que sería la futura Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos de Rosario. Berni, sin dudas, debió conocer esta serie litográfica de Faccio-Ebecker. Y también mencionar en este mapeo o constelación que también en contra se reprodujo justamente junto con el texto de Julio Pairó, poniendo, digamos, cierta lectura con cierta distancia respecto a la presencia de Siqueiros en Buenos Aires, se reproduce allí en la silografía de Víctor Rebufo, donde atribuyo una representación a las masas acercándose a la entrada de la fábrica Bacena y la inminente represión en la semana trágica del 19. Como en ese momento de conflictividad social, en contra se retoma esta alusión de Rebufo a ese otro momento de conflictividad previo. También en 1933, Abraham Vigo realizó una obra en la que se observa un conjunto de trabajadores reunidos en una calle de un barrio popular, sobre cuyas cabezas arenga un orador. También, por sobre sus cabezas, se esboza un cartel de consigna política que estratégicamente juega con la ambigüedad de la referencia partidaria bajo unos elusivos finales de palabras. Ismo, ores, acción. Es significativo consignar que este grabado fue adquirido por la Comisión Provincial de Bellas Artes en el Tercer Salón de La Plata en 1935, dato que agradezco a Federico Rubituso. Y fueron adquiridas bajo el título de Orador, serie La Calle, que años después se retitularía como El Agitador, serie Los Oradores. El Aguafuerte de Vigo presenta con detalle los rostros de trabajadores ensimismados y tal vez un poco apáticos, a diferencia de la masa de rasgos indiferenciados en las litografías de Faccio-Ebecker recién comentadas. El propio Vigo también tomará la manifestación de Faccio-Ebecker como referente en sus ilustraciones
de tapas de libros. Por ejemplo, El arte y las masas, de Enrico Castelnuovo, donde la multitud se despliega bajo una bandera roja cuya asta es un fusil engarzado a una paleta de pintor. Y algunos años después, dentro de estos años 30, la imagen del orador y la manifestación también aparecieron en otra imagen de Vigo, también bajo la bandera roja que flamea sobre las cabezas. Pero sobre todo, se quiere destacar aquí, dentro de este conjunto de manifestaciones gráficas de la década del 30, una referencia particular, que es la estampa del propio Berni incluida en la carpeta 14 grabados. Acá vemos la de Berlinghieri, perdón que no está la referencia. Esta carpeta de grabados publicada por Ediciones Unidad, con datación en proceso de revisión. Es en torno a mediados de los 30, pero es significativo si es hacia el 34 o hacia el 36, y bueno, en relación con los discursos que estamos discutiendo, estamos revisándolo. En esa carpeta se encontraban reunidas estampas como la que acá vemos de Juan Berlinghieri, integrante de la Mutualidad, de Enrique Fernández Chelo, quien, según ha apuntado Guillermo Fantoni en nuestras reuniones de trabajo, había dictado clases en ese mismo espacio rosarino, de María Carmen Arauz Alfaro, destacada artista y militante comunista, que también había aparecido destacada en la revista Contra, entre otros artistas comprometidos del momento. Allí también se incluía La Internacional, la última pieza gráfica realizada por Facio Ebecker, antes de su temprano fallecimiento, donde nuevamente un conjunto de obreros combatientes se despliega bajo la ondulante bandera roja. Asimismo, la carpeta incluía una estampa de corte satírico de Adolfo Belloc, que desde otro tono discursivo también refería a la reunión política en el espacio público y el lugar de la masa ante un orador, en este caso de claro anclaje goyesco. Y allí, en esa carpeta, se encontraba una estampa de Berni. El primer grabado que se le conoce, por lo menos hasta la fecha. El primer grabado, digamos, de otros que seguramente hizo en esa época, pero que no se han podido encontrar hasta el momento. Y el tema, no casualmente, es una manifestación. En su grabado, Berni también incluye el recurso de una pancarta con texto cortado por el borde de la composición, pero en donde puede comprenderse con total claridad la consigna antibélica, probablemente refiriendo a la posición crítica del Partido Comunista ante la guerra chaco-paraguaya. Si fuera en torno al 36 sería sobre la Guerra Civil Española, pero probablemente sea un poco anterior. También representa a hombres y mujeres de rostros sintéticos cuyos gestos aluden al ensimismamiento y la pesadumbre. Y aparece el orador como protagonista, la figura que en la pintura Manifestación es aludida desde un fuera de campo implícito, toma en esta imagen del grabado en metal total centralidad. ¿Es posible que este orador sea la misma persona que aparece diluida entre la masa en la pintura? A ver, se podría agregar, ¿es posible que sea una de las personas de Chacareros? Puede ser. Mientras que en el grabado de Berni no aparecen referencias espaciales precisas, como tampoco en ninguna de las otras obras mencionadas en este repaso de la imagen de la manifestación en los años 30, la escena en la pintura se despliega en un espacio geográfico particular, de acuerdo a la atribución de Fantoni en el barrio rosarino de Refinería. Si en el Temple de 1934 Berni se muestra como un pintor virtuoso y formado, dueño de un gran oficio, la resolución de la estampa, con líneas más imprecisas y ciertas debilidades, entre comillas, en el manejo de la técnica, da cuenta de un trabajo gráfico menos sólido o sencillamente más inicial. En la pintura, en el sector entre la pancarta y el edificio en donde la manifestación se convierte en masa, Berni abreva para su resolución en Temple, rápida y sintética, en el trabajo de diversos referentes gráficos contemporáneos de la izquierda con los que dialoga, en particular Facio Ebecker. Pero así como lo hace en relación con el registro fotográfico reversionado, el artista no realiza una traslación directa de la resolución gráfica, sino que apela a la especificidad del propio medio pictórico. El grabado era uno de los recursos posibles que Berni enumeraba en relación con la coyuntura sociopolítica local como respuesta a la propuesta taxativa de Siqueiros respecto de la preeminencia del arte mural. En efecto, pocos meses después de realizar Manifestación, Berni publicó en la comunista Nueva Revista el texto Siqueiros y el arte de masas.
acompañado por una foto de ejercicio plástico. Allí mencionaba como recursos destacados para los artistas, y lo cito, todas las formas de manifestaciones gráficas, el cuadro, el dibujo, el periódico, el muro, el afiche, el aguafuerte, cuadros para salones individuales y colectivos, fotos, cine, etc. Medios para los cuales se hacen llegar a las grandes masas nuestros conceptos aplicados a la estética. Fin de la cita. En este texto, Berni ponía en palabras una propuesta que ya había sostenido en imagen. Manifestación aparecía como vía de exploración de recursos y materiales dentro del universo de los posibles en aquella coyuntura. Manifestación, pintura al temple que actuaba por su visualidad y su tamaño como mural transportable. Abrevaba, retomando las palabras de Berni recién citadas, en recursos de la fotografía, del periodismo, del grabado y del aguafuerte. Condensaba un programa ideológico, una posición cultural, una reunión de recursos materiales y disciplinares para concretar una imagen contundente, sensible y movilizadora. Era una respuesta específica de Berni frente a la interrogación respecto de cómo sentar posición con un nuevo lenguaje para una vieja técnica, atendiendo a la tradición y a la vez a la experimentación desde los materiales y las fuentes visuales. Y una pequeña coda respecto de la circulación de manifestación. Como ha sido mencionado por Valeria, manifestación no formó parte de las exposiciones de Berni en las décadas siguientes a su realización. Fue recién a mediados de los años 60 cuando comenzó a presentarse. En esos años, Berni volvía a desarrollar un nuevo y muy reconocido, a partir de ese momento, corpus experimental, en el que el trabajo con el collage, la inclusión de fotografías y sobre todo la experimentación con el grabado fueron instancias clave para su reconocimiento nacional e internacional. La exposición en 1965 en el Centro de Artes Visuales del Instituto Di Tella volvía a poner en la escena argentina, en el centro del arte joven, la obra del artista maduro, brindándole una nueva instancia de visibilidad. Uno de los registros de esa muestra permite ver a la vieja manifestación rodeada en el montaje por los nuevos grabados. Los antiguos manifestantes de la década del 30 comenzaban a ganar entonces un nuevo foco de atención que, con los años, las revisiones, las nuevas consagraciones institucionales y el creciente y sostenido interés por la obra del artista, implicó un nuevo inicio para un derrotero en su fortuna crítica, que finalmente nos conduce aquí y ahora, a este encuentro y a estos nuevos diálogos que celebramos y agradecemos. Bueno, muchas gracias, chicas. Nos quedan unos minutitos si quieren hacer algunas preguntas a esta mesa antes de comenzar la siguiente. Quedaron mudos. No. Vamos pasando el micrófono. No, bueno, me encantó la mesa. Muchísimas gracias. Digo, como revelador después de estos encuentros parciales, llegar a este momento. Nada, volver como a esto que marcaba recién Damasia, ¿no? Como y Silvia también, esta articulación entre la tradición y la innovación, entre la giornata y el color industrial, la pistola, bueno. Y nuevamente como volver sobre este tema de la elección de la materialidad, corriendo la cuestión de lo económico, digamos, si está en juego o no lo económico en la elección de la arpillera, para pensar efectivamente, bueno, la importancia que tenía ese material para emular o acercarse al formato mural. Eso es como un tema ahí que me imagino que después también Guillermo lo retomará. Y también me encantó la composición de Florencia con los círculos, porque también ahí nos permite ver como no creo que lo hubiéramos revisado antes, pero como una cierta compensación entre un lado derecho e izquierdo de la pieza en relación a cómo va acomodando las caras. No, yo no lo había reparado hasta ahora. Y bueno, nada, increíble también lo de Silvia, este rastreo genealógico, ¿no?, del recorrido de la imagen, que lo veníamos conversando en las reuniones, pero que claro, siempre verlo tan claramente, esta retroalimentación entre el grabado y la pintura, pero concretamente en un artista donde también el grabado se convierte en algo
después tan desarrollado en su centralidad como materialidad, nada, les agradezco mucho. Bueno, y yo voy a pedir específicamente la foto esa del registro en la exposición del Di Tella, porque es una de las, estábamos justamente hablando de que no teníamos registros de la obra anteriores al 84, el catálogo de Bellas Artes, y me parece que ese es un buen punto para seguir viendo algunas cuestiones de cambios, ¿no?, que ha tenido la obra. Así que los comprometo en este momento a que me tengan que pasar obligatoriamente delante de todos la foto. Sí, creo que lo hemos comentado, es una foto que está en el archivo Di Tella, de la Universidad Di Tella, está en la biblioteca, así que por supuesto después. Muy interesante por el marco, también estábamos pensando que eran estos temas de cuándo se había cambiado el marco, ¿no? El marco dorado es algo que nosotros ingresa así al museo y no sabemos exactamente en qué momento se modificó, entonces bueno. Igual debo anticipar que, digamos, las fotos son, no están buenas. O sea, son contactos. Claro. En verdad es una plancha de contactos, como tantos otros, digamos, registros que había de las actividades del Di Tella, entonces son muy pequeñas y digamos, no. Claro. Es muy pequeña la foto y creo que no hay negativo, así que no sé si, digamos, se podrá como responder, pero sí. Bueno, un poco como esa ubicación, así que sí, por supuesto que la pasamos. Me quedé pensando también en esto que explicaba Damasia, y que ahora lo que lo explicó lo entendí, en relación al temple y a esa planimetría que en sí da la técnica, y con esto que como comentaba Florencia, lo de Lot, también en una decisión moderna, ¿no? Digamos, en una decisión estilística moderna, la utilización del temple como un modo que ya viene como junto con la planimetría, ¿no? Como que la planimetría obliga a la planimetría, ¿no? Que me parece que también es como un registro de lo moderno, ya desde lo técnico, interesante para pensar. Sí, totalmente. Además es mucho más difícil, porque crear el volumen te exige hacer como rayitas, porque seca tan rápido que no podés hacer como en el óleo, ir fundiendo las pinceladas. Entonces para él seguro fue mucho más difícil. No, pero como que sí, difícil, pero elegido en términos totalmente. de la medida en que esa planimetría le aportaba a su lingüística moderna. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Me pareció bueno no solo la consideración de las limitaciones económicas, que efectivamente las había y muchas en todo el periodo, sino también la deliberada elección de esa materia que alude a la historia, que era justamente la moda más reciente. O sea, se torna eminentemente moderna la mirada hacia el pasado. ¿Qué decías? Que era un poquito lo que les había pasado con ejercicio plástico también, que querían combinar cosas antiguas y modernas. No, algo sobre el uso del temple y la técnica. Él usa de manera muy inteligente el blanco para marcar tanto la luz como el volumen, y eso lo aleja un poco de lo moderno planimétrico, ¿no? O sea, que no es que, digamos, la planimetría puede ser un resultado de la técnica, pero lo mitiga a partir de algunas cuestiones del blanco. En ese sentido, cuando pasa al óleo, también usar de la misma manera el blanco, aunque le permite hacer algunos canchamentos en chacareros que no lo puede hacer con el temple, pero sí el uso del blanco es de la misma manera. Entonces, no solo el pasaje tonal entre algunos mismos colores, sino el predominio del uso del blanco, bastante inteligente y muy simple para resolver la cuestión con rapidez. A mí me gustaría agregar que en las reuniones Damasia había mencionado algo de la alternancia de cálidos y fríos, y bueno, con el libro que me han prestado, ahí también entendí un poco cómo se instaba a los artistas a sumar con los planos de color, o sea, con juegos no solo de valor, sino el tema de frío, cálido, eso generaba un movimiento, una determinada lectura junto con el manejo de las formas. Y ahí me quedé, como que me faltan 3 años de leer ese libro,
pero me parece que hay mucho de eso y en las fotografías y todo medio que se nos viene eso nuevamente, de por qué entender que uno se queda ante la obra tan enganchado, ¿no? Como recorriéndola. Bueno, eso. En manifestación y en chacareros. No, que en chacareros vuelve a pasar, digamos, tanto en manifestación como en chacareros juega eso de cálido frío, pero en chacareros realmente explota con el óleo, como que se luce todavía más. No quiero decir que manifestación no es increíble, porque realmente con esa técnica lograr lo que logró y esos volúmenes y esos pasajes, pero realmente después dice, vamos por el óleo. No le juega una buena pasada a la conservación, pero está bueno. ¿Pero y el cálido frío es para generar más volumen? Sí, ese movimiento de como hacer salir y entrar también, ¿no? Bueno, ¿algún comentario o pregunta más? Si no, pasamos a la mesa siguiente. Bueno, pasamos a la mesa siguiente.